Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a nuestra serie de videos basados en historias de la Biblia. Mi nombre es Froilán Cortés y espero que todos aprendamos mucho con esta serie de videos. El día de hoy vamos a hablar de Jacob. Jacob es el mismo Israel. ¿Cómo es esto? Jacob cuando nació, dice allí que él salió agarrándole el pie a su hermano que fue el mayor. Ellos fueron gemelos, Esaú, y por esta razón se notó. Incluso la mamá de él sufrió mucho cuando estaba embarazada. Por lo visto ellos tenían conflicto incluso desde antes de nacer, y entonces lo nombraron Jacob, y Jacob quiere decir usurpador o tramposo, o implantador o suplantador, o sea, algo malo, o sea, como que no. Y así, pero así nombraron al bebé, a uno del que estamos hablando en esta historia. Sin embargo, me voy a adelantar un poquito. Más adelante en su vida hubo un punto en que Jacob tuvo un encuentro con Dios, con el Señor, en que en un lugar llamado Peniel el Señor se le presentó como un ángel, como una figura, y Jacob luchó contra él toda la noche. Y después, cuando ya estaba amaneciendo, entonces ese ángel no se iba, lo hirió, y, y por eso, pero sin embargo Jacob le decía que lo bendijera, que no se fuera así nomás, y el ángel le dijo entonces que su nombre ahora iría a ser Israel. Israel quiere decir el que luchó con Dios, el que lucha con Dios. Entonces Jacob, la historia que estamos viendo, es el mismo Israel, de cual sus hijos se convirtieron en los fundamentos que se dieron a conocer como las 12 tribus de Israel, puesto que él tuvo 12 hijos varones. Y vamos a ver un poquito sobre toda su vida aquí, resumido para no alargarnos mucho, pero vamos a ir viendo sobre él. Entonces, pues, como lo dijimos, Jacob cuando nació, bueno, ya tuvo eso, no vamos a repetir. Pero también hay una profecía que hubo en el momento cuando él estaba antes de nacer. Había una profecía que decía que el hijo mayor le iba a servir al hijo menor. Ellos fueron mellizos, Esaú y Jacob. El mayor fue Esaú porque salió primero, por unos minutos fue mayor. Sin embargo, aún siendo muy jóvenes, en algún momento Jacob le, le hizo como un negocio, digámoslo así, a Esaú. Esaú había llegado de la cacería y Jacob tenía comida allí, unas lentejas, y se las vendió para que le diera la primogenitura. Y Esaú parece que no le dio mucha importancia y le dejó la primogenitura allí extraoficialmente, digámoslo así, a Jacob. Eh, Esto, sin embargo, se vino a cumplir, digámoslo así, más adelante, cuando ya crecieron más. eh, y llegó el momento en que su padre Isaac iba a bendecir a su hijo. Isaac quería bendecir a Esaú, que era su hijo mayor y además favorito. Sin embargo, la mamá quería más a Jacob. Rebeca quería más a Jacob, y entonces ella le ayudó a engañar al papá, y Jacob terminó recibiendo la bendición, dándole una comida allí de una aparente cacería. Isaac, que era muy ciego, era ciego ya de lo viejito que estaba, no podía ver y solamente podía confiar en sus manos. Y entonces terminó Isaac bendiciendo a Jacob, creyendo que era Esaú. Y entonces oficialmente allí ya se hizo oficial, porque cuando llegó Esaú, ya Isaac le dijo no, ya que él no podía bendecir a los dos, que solo a uno. Y entonces que ahora él le tendría que servir a su hermano menor. Y así quedó la historia, pero entonces temporalmente quedó así, pero resulta que no, que Esaú, muy molesto, o sea, primero pues muy triste, pero también muy molesto, salió de allí y empezó pues a planear, que dijo que iba a matar a Jacob.
Y la mamá se enteró de esto y le dijo, convenció a Jacob que se fuera de allí porque su hermano lo quería matar. Y allí es donde empezamos esta historia que se pone interesante en la vida de Jacob. Jacob se fue entonces del hogar donde había crecido, sus padres, su hermano, y se fue hacia tierras. De hecho, antes de salir, su padre le dijo que no se casara con mujeres de estas tierras en donde ellos habitaban en Canaán, sino que se fuera hacia las tierras donde Labán, su tío, y consiguiera esposa allí entre las hijas de Labán. Así le dijo literalmente Isaac a Jacob antes de irse, y le dio su bendición nuevamente. Y salió Jacob entonces de allí hacia esas tierras de Harán, la misma zona donde había empezado la historia, en que en este caso el abuelo Abraham había vivido muchos años allí en Harán, y allí había familiares, y de allá había venido la mamá de Jacob, Rebeca. Entonces allí hay mucha historia, y regresó él allá, se fue para allá. En camino, un lugar donde él paró, en Betel, se dio a conocer ese lugar después. Y allí en sueños el Señor se le apareció, como que primero le apareció una escalera inmensa, una escalera casi que infinita hacia el cielo. Y allí subió y tuvo él un encuentro con Dios, y el Señor le confirmó que él estaría recibiendo la herencia de su abuelo y su padre, de continuar, que su descendencia heredarían esas tierras de Canaán, esas tierras en donde ellos habitaban, como la promesa que le había hecho primero a Abraham, luego a Isaac, y ahora se la hacía también. Y entonces Jacob, allí que tuvo su primer encuentro con el Señor, hizo un altar en Betel y continuó después su viaje hacia Harán. Y bueno, llegó a las tierras de Harán, y allí lo que nos dice es que cuando él llegó también a un pozo, y allí se encontró con Raquel, una de las hijas de Labán. Él todavía no lo sabía y no sabemos todavía, pero lo cierto es que él quedó enamorado de ella desde ese momento, y se fue a ver después. Entonces, pues ya que hablaron, y fue a donde el padre de ella, a Labán. Y bueno, él le dio inicialmente la bienvenida, pero aquí hay una situación bien interesante. Labán también era un poquito tramposo, un poquito así mañoso, vamos a decirlo. Y entonces, pues Jacob le comentó que él, bueno, su padre le había dicho que viniera a buscar esposa en estas tierras, y que a él le había agradado mucho Raquel. Y entonces pero entonces Labán quiso aprovechar, y aprovechó la situación. Le dijo, bueno, sí, tú podrías casarte con mi hija, pero tienes que trabajar 7 años para mí. Y así estaba tan impactado Jacob, que listo, dijo, y se puso y trabajó para su tío Labán. Y trabajó bastante y trabajó fuerte, que al tiempo le parecía que se le iba volando. En menos que él que se diera cuenta, ya pasaron los 7 años. Y entonces Jacob llegó a Labán, le preguntó, bueno, ahora sí, es hora para que me pueda yo casar con tu hija. Y Labán, claro, hizo una cena grande, le dijo que sí, que listo, y tuvo invitados de los vecinos, de todos lados. Y después resulta que a escondidas Labán, en vez de pasarle a su hija Raquel, le pasó a la otra hija que se llamaba Lea, se la pasó en la noche. Y Jacob inicialmente pues no se dio cuenta, él estaba convencido que era la otra, y se consumó el matrimonio.
Y al otro día fue que Jacob se dio cuenta y le confrontó de nuevo a Labán. Pero ¿cómo es esto? Yo trabajé 7 años por Raquel y ahora me das a tu otra hija. Y entonces el otro le dijo, no, pero pues es que no podía darle a la menor antes que la mayor. La mayor se tiene que casar primero. Pero que si él quería podía también casarse con Raquel, pero tenía que trabajar otros 7 años. Allí vino la trampita de Labán. Sin embargo, le concedió que se pudiera quedar casado con las dos, pero tenía que trabajar otros 7 años, pero desde ya estaba casado con las dos. Entonces, de esta manera, Jacob terminó unido a estas dos mujeres, y a Lea y a Raquel. Y estas dos mujeres tenían a su vez 2 siervas, porque Labán, su padre, a cada una le dio una sierva. Ellas se llamaban Bila y Silpa. Y bueno, aconteció que Lea era un poquito, digamos, obviamente Jacob quería más a Raquel y entonces primero como que rechazaba a Lea, pero el Señor le concedió a Lea poder tener hijos y no a Raquel inicialmente, y empezó Lea a tener hijos. Tuvo varios hijos. El primero se llamó Rubén y así. Y luego, entonces Raquel empezó a sufrir mucho porque no podía. Eso era algo muy importante para las mujeres en esa época. Estar casada y no poder tener hijos era considerado un desagravio, era algo que las hacía sentir muy, pero muy mal. Sufrían mucho realmente. Y peor aún, que ahora la otra con la que estaba casada sí tenía hijos y ella se sentía, entonces Lea se sentía más importante, y entonces allí había una situación tensa entre ellas. Pero entonces Raquel lo que se le ocurrió fue que le dijo, ve, llégate a mi sierva, ten hijos con ella, y que cuando esos hijos nazcan que yo también esté ahí, yo también seré su madre. Y así sucedió. Jacob tuvo hijos con la sierva de Raquel. Y después Lea no tenía más hijos, y entonces a Lea también se le ocurrió que entonces estuviera con la sierva de ella y que también tuviera más hijos con ellas. Y así sucedió que Jacob llegó a tener hijos al final, más ya pasados los años, cuando ya se iban a acabar casi esos 14 años que él estuvo trabajando. Al fin, Raquel tuvo también un hijo al que llamaron José. Y entonces ya llegó a tener hasta ese momento 11 hijos con esas 4 mujeres. Faltaba todavía uno que llegó después. Pero hasta ese momento, cuando se cumplieron los 14 años, entonces él ya tenía 11 hijos. Pero en un recuento, para nombrarlos a todos aquí rápidamente, los hijos que tuvo Jacob con Lea, Raquel y las siervas Bila y Silpa fueron 12 hijos que se llamaron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, aunque en ese momento Benjamín todavía no había nacido, pero lo vamos diciendo adelantando la historia, que esos 12 hijos se convirtieron en la historia después en los fundamentos, en los pilares de esa nación que empezó a nacer allí. Ya sabemos, Jacob es el mismo Israel y la nación se llamó Israel. Israel nació a partir de esos 12 varones que llegaron a conocerse como las 12 tribus de Israel.
Hasta ahora pues obviamente apenas habían nacido, eran niños, todavía nos faltan cosas que han sucedido allí después. Bueno, llegó la hora, pasaron los 14 años. Labán no quería dejar que se fuera Jacob. Y lo presionó y lo convenció para que no se fuera, para que esos hijos no se fueran de su abuelo, y que él era el dueño de esas tierras y que él tenía, pero que le iba a seguir, que siguiera trabajando allí, pero que él le iba a pagar, que ahora ya no era un esclavo, sino que ahora sería un obrero y él le iba a pagar, y convinieron en un pago. Y después incluso le hizo Labán una promesa, o llegaron al punto que le dijo que también podría llegar a tener pertenencias, propiedad, que podría llegar a tener ganado, a tener ovejas y cabras, las que nacieran en algo que ellos consideraban defectuoso, que eran las que salían manchadas. Entonces le dijo, no, pues todas las que vayan naciendo manchadas, ovejas o cabras, serán tuyas, además de un sueldo que te voy a pagar. Y con eso lo convenció. Jacob se quedó entonces a trabajar, y cuando iba a empezar a trabajar, Labán, como volvemos a decir, era también un poquito mañoso y tramposo. Mandó a unos hijos y a otros muchachos a que quitaran todas las ovejas pintadas, manchaditas, las sacaron de allí. Entonces el día que empezó a trabajar Jacob, no había ni una manchada. Todas eran enteritas de un mismo color, bonitas. Entonces él todavía no tenía ninguna propiedad. Pero allí empezó a trabajar Jacob, y empezó, y resulta que el Señor le bendijo, que con el tiempo fueron naciendo más y más ovejas y cabras manchadas. Entonces esas ya eran de su propiedad. Y con el tiempo resulta que, bueno, él también tuvo ahí como un sistemita. Dice allí que él cogió unas ramas, les hizo huequitos para las manchas de esto, y cuando las ovejas y las cabras se iban a reproducir, él las llevaba a las aguas, a un río, y echaba las maderas con los huequitos, y ponía las cabras y las que eran más fuertes, y se reproducían, y de allí nacían manchados. Y después sacaba las maderas y echaba que los más débiles al final tuvieran hijos, y esas sí salían bien, pero eran cada vez más poquitas. Y entonces con el tiempo se iba haciendo él más rico, Jacob, y en cambio Labán menos. Y eso, la cantidad de ganado era el símbolo de riqueza en esa época. El que tenía más ganado era más rico, el que tenía más ovejas, más cabras. Y entonces allí Labán estaba ya muy celoso, no sabía, bueno, qué hacer, pero y le buscaba presionarle, pero al final un día Jacob ya por tanta situación decidió irse, pero sin informarle, obviamente, porque Labán estaba cada vez más molesto, y además ya tenía hombres armados allí que lo querían obligar a que al que él tenía que seguir trabajando para él. Entonces finalmente un día se fue, se escapó. Allí, cuando ya se fue, él iba ya pensando, y ¿qué va a hacer él ahora que está regresando? Porque ahora el lugar a donde él regresaba era ya su tierra. Y allí tenía la situación que se había ido huyendo de su hermano Esaú. Entonces Esaú podría estarlo buscando para matarlo, porque eso es lo último que él supo de su hermano. Ya estamos hablando hace más de 15 años, o sea, primero 14 años trabajando de esclavo, pero duró más tiempo con todo esto de las ovejas, y él creció. Eso fue allí no dice exactamente cuántos, pero sí también fueron años, porque él inicialmente, hasta que las ovejas tenían crías y volvían a tener, pudieron haber sido unos 20 años. Entonces él estaba muy preocupado, pero bueno, hubo un punto en donde pasaron un río, y fueron pasando todos, y se quedó de último Jacob.
Y cuando él iba a pasar, tuvo ese encuentro con este ángel Peniel. En Peniel, el lugar se llama Peniel. Entonces, un ángel que era en realidad una representación, una manifestación del Señor, se le apareció allí, llegó un hombre, dice allí, y se le enfrentó. Y Jacob tuvo que pelear, luchar contra este hombre. Y era muy fuerte, era muy, muy difícil, pero Jacob también era fuerte y no se dejaba. Y allí forcejearon toda la noche, dice allí. Y al final Jacob como que sintió que eso era una manifestación del Señor, entonces le dijo que antes de irse lo tenía que bendecir. Pero este ángel también en su forcejeo en algún momento dice que le tocó una pierna a Jacob y lo dejó cojo. De allí en adelante de por vida quedó cojo Jacob. Pero bueno, al final lo bendigo, al final le dijo, sí, te confirmó que recibes la herencia de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac, y ahora ya no te vas a llamar Jacob, ese tramposo ya no es, sino que ahora te vas a llamar Israel, el que luchó con Dios. Desde ese momento él ya no debería llamarse Jacob, que ese nombre además pues ya sabemos tenía un mal significado. Sin embargo, bueno, esa es la historia y se habla de los patriarcas, se sigue hablando que son Abraham, Isaac y Jacob, los primeros patriarcas. Pero Jacob es el mismo Israel y sus hijos fueron esas 12 tribus. Resulta que entonces, bueno, al fin pudo él seguir viajando y incluso llegó a la idea de separar, o sea, debemos otra vez detenernos a imaginar su riqueza habría crecido tanto que ahora él no solo tenía, primero que tenía sus 11 hijos, todavía no había nacido el último, y tenía todas esas ovejas, toda esa cabra, y tenía pastores para esas ovejas y esas cabras, era bastante gente. Entonces él decidió separar el grupo por si atacaba Esaú. Él todavía en su mente pensaba que Esaú estaría muy furioso y podría atacarlo, entonces decidió que para que si se perdía fuera la mitad nomás, y decidió separarlos en grupos. Pero en el camino finalmente él se encontró con Esaú y estaba temeroso, pero como son las cosas del Señor, Esaú no estaba ya molesto con él. Esaú, en cambio, cuando lo vio, dice allí que lo abrazó, le dio la bienvenida, le dio una muy calurosa bienvenida como el hermano. Y ya no estaba molesto con él, ya no quiso, se reconciliaron allí, fue algo pues muy bonito, un encuentro familiar muy bonito, y él también, él mismo ya tenía bastante riqueza, pues porque él estaba manejando, bueno, lo que quedaba ya, pero también él mismo había desarrollado ya su propia riqueza. Esaú se había casado allá y había tenido, y sí, él mismo. Entonces, ellos se reconciliaron, pero no se quedaron viviendo juntos porque había demasiadas cabras, demasiado ganado y la tierra no daba para todos, y entonces se separaron de nuevo, pero fue una separación amistosa. Entonces allí ellos siguieron pues ya de aquí en adelante ahora estaban como hermanos desde el buen punto de vista. Viviendo en paz entre ellos, aunque lejos, pero ya por otras circunstancias. En las tierras cercanas de nuevo a este Betel, en donde Jacob había hecho ese primer altar porque había tenido ese sueño de la escalera. Cerca de esas tierras, ya llegando por allí, resulta que Raquel, que estaba embarazada, tuvo su segundo hijo. Pero ella tuvo complicaciones de parto. La partera llegó, hizo lo que pudo, la trató, el niño nació bien, pero en el nacimiento de ese niño Raquel murió.
Allí dice que con su último aliento, ella incluso sugirió un nombre, pero el padre decidió que ese niño se llamaría Benjamín. Bueno, digamos que hasta allí entonces iban en esta fase, pero al fin él llegó entonces a sus tierras, a las tierras de donde él había huido inicialmente, en la zona de Canaán. Y allí siguieron sus hijos creciendo. Hubo una situación, como él a la mujer, la que más quería era a Raquel, y el hijo mayor de Raquel, José, se convirtió en el hijo favorito de Jacob. Y los otros hermanos se pusieron celosos de esto, porque era muy favorito. Hasta dice allí en algún momento que le regaló un manto de muchos colores. Y eso lo vieron como con envidia los hermanos, no podían creerlo y le tuvieron celos. Y en algún momento, digamos que después la historia de José es una historia que realmente vale la pena un video completo después, pero por ahora vamos a decir que ellos terminaron vendiendo a José como esclavo. Y le dijeron a su padre, o sea, trajeron ese manto de colores y le dijeron a su padre, a Jacob, que las fieras allá en la selva que lo habían atacado y que se había muerto. Entonces esto fue algo muy, muy doloroso para Jacob, que su hijo favorito había muerto. Sufrió mucho, mucho, y esto incluso con el tiempo los mismos hermanos estaban después arrepentidos porque él sufrió demasiado. Estaban muy arrepentidos que eso pasara. Pero bueno, así siguieron sus vidas. Bueno, y lo único que él tenía era ese manto, esa túnica. Bueno, y pasaron los años y resulta que hubo en algún momento una hambruna y ellos, los hijos que se fueron a buscar comida a Egipto, en algún momento encontraron que un hombre poderoso, el que manejaba las comidas que daba en Egipto, los retuvo a ellos. Primero ellos no entendían qué pasaba y ellos primero los hizo regresar y que tenían que llevar a Benjamín, el otro hijo menor. Y ellos le dijeron, pero ¿cómo? Si eso iría a destrozar a su padre, que ahora él había estado muy mal. Pero les tocó hacerlo porque si no él... Y trajeron a Benjamín. Y después él decía, ahora me voy a quedar con Benjamín y ustedes tienen que irse. Y el otro, no, eso sí ya no lo aceptaron. Y entonces uno de ellos, Rubén, decidió que no, que se quedara con él. Que no, porque él no podía soportar que su padre sufriera otra vez lo que ya había sufrido por culpa del otro hijo que habían perdido. Y esta vez hubo el momento en que ese hijo José se les descubrió. Resulta que ese hombre poderoso en Egipto era José. Y esa historia, por eso lo digo, va a estar en otro video, pero José se les descubrió, les dijo que era él y que quería ver a su padre y ellos no lo podían creer. Pero como así se dieron las cosas, por eso trajeron a Jacob. Y Jacob muy viejito ya, cuando él llegó también, wow, imagínense la noticia. El hijo que por tantos años, porque fueron bastantes años, creía que había muerto, que había sido su hijo favorito, ahora estaba enfrente de él, llorando. Hubo un encuentro familiar muy bonito allí, definitivamente. Muy agradable, obviamente, para Jacob, allí que su hijo José apareció. Y Jacob, llegó el momento en que dio bendición a los hijos de Jacob, a los hijos de José, perdón, sí, a Efraín y Manasés, los bendijo. Y él también profetizó que cada uno de esos 12 hijos
serían esas 12 tribus que harían crecer la nación de Israel. Eh, y bueno, él se sintió que ya estaba muy anciano y entonces pues lo único que pidió fue que cuando él muriera lo enterraran en las tierras de Canaán, que es donde quería, porque acordémonos, están en Egipto en ese momento. Y bueno, así fue. Eh, Jacob murió entonces en Egipto a la edad de 147 años, es lo que nos dice allí, y su cuerpo en efecto fue llevado a un lugar, una cueva que se llama Macpela, que es donde también estaban ya los cuerpos de su abuelo Abraham y su padre Isaac. Y así culmina la historia de Jacob, que es el mismo Israel. Si les ha gustado la historia, pónganle un me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Sigan en sintonía y vamos a seguir compartiendo historias. Dios los bendiga a todos.